3.4% de desempleo, ¿sí? 3.4. Ese es el dato que acaba de colocar a México entre los países con menor desempleo de toda la OCDE. No lo dijo Morena, no lo dice Palacio Nacional, no lo dice Claudia Sheinbaum, lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo la oposición? Ir a tocar la puerta de la CIDH para denunciar lo que ellos dicen es un desastre de justicia en México y pedir ayuda internacional. Quieren paralizar al país. Curioso momento para hacerlo, ¿no? Porque al mismo tiempo, la OCDE reconoce estabilidad laboral. El PAN defiende a cabeza de vaca, reclama por Karime Macías, Vicente Fox sale a decir que su propio partido ya está derrotado. Sí, el expresidente panista aceptando que el PAN está acabado. Y del otro lado, Donald Trump se mete un autogol. Están encareciéndose los productos en Estados Unidos mientras él presume mano dura y la pregunta es muy simple. ¿De verdad México está al borde del colapso, como dice? ¿O la narrativa se les está cayendo a pedazos? Porque cuando los organismos internacionales reconocen cifras, pero la oposición insiste en el apocalipsis, alguien está exagerando y no parecen ser los organismos internacionales noticiosos. Yo soy Yasira Handal, comenzamos. Abrazote a los primeros comentarios, Edward, Salvador, muchísimas gracias, Lulú, bienvenidos a todos los que van llegando. Díganme desde qué parte de la República Mexicana me están viendo y participen también en las preguntas incómodas que tenemos a lo largo de esta transmisión. Vayan dejándome sus respuestas y sus comentarios, porque sí, vamos a incomodar el día de hoy mucho, mucho más de lo que quisieran. Y es que, ¿cómo empezamos? ¿De qué otra manera se puede incomodar a quienes quieren que a México le vaya mal? Que cuando salen cifras de organismos internacionales, a reconocer algo que la 4T ha hecho bien. Resulta que la OCDE reconoce a México entre los países con menor desempleo. Pero si organismos internacionales están reconociendo a México con estas cifras, entonces ¿por qué la oposición decía que se iban a ir las inversiones, que los empresarios no querían a la 4T, que no había estabilidad en el país, que no había condiciones favorables para el empleo, para los trabajadores, que después de la pandemia y con ella jamás se levantaría México del desastre ocasionado, según esto, por López Obrador? ¿Quién tenía peores niveles de desempleo? Porque parece ser, y según la OCDE, no fue Morena. Este es un golpe durísimo. Un golpe durísimo para la derecha mexicana, un golpe durísimo para la oposición, porque cada vez y conforme más avanza el tiempo, se les terminan las narrativas de golpeteo en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aparece ya en medios nacionales, aparece ya en medios de circulación nacional esta noticia que sí, en efecto, va a incomodar muchísimo. México es el país con menor desempleo entre los miembros de la OCDE, presumió Claudia Sheinbaum. La tasa de desempleo, según los datos, pues mantiene a México como la economía con menor desempleo. 7 países, fíjense, 7 países de la OCDE experimentaron un aumento en su tasa de desempleo y 4 experimentaron un descenso. Entonces, aquí la pregunta incómoda es, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está mintiendo y quién está manipulando la información a su conveniencia para hacer creer que el país va pésimo y para convencer a muchos mexicanos de que la 4T no sabe gobernar? México cerró con una tasa de desempleo cercana al 3.4%. Eso coloca al país entre los niveles más bajos de sus 38 economías miembros en la OCDE. En 2009, con el gobierno de Felipe Calderón, el desempleo superó el 6%. Tras la crisis financiera global. De 2013 a 2014, con Peña Nieto, la tasa se movía entre el 4.8 y el 5.2. Y hoy el IMSS reporta más de 22 millones de empleos formales registrados. Estamos hablando de la cifra más alta en la historia. Y también hay que decirlo, la OCDE no es Morena, no es La Mañanera, no es un youtuber. Es un organismo internacional que agrupa a las economías más desarrolladas.
Esos son los datos duros. Y la pregunta incómoda es, si con la 4T se iban a ir las inversiones y los empresarios iban a huir, y si México jamás se iba a levantar, pues entonces, ¿cómo se explica que el desempleo esté más bajo que en los sexenios del PAN y del PRI? ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos mintieron antes o será que nos mintieron ahora? Bienvenidos, saludos Marco, un abrazote hasta Florida. Jesús Tristán, muchísimas gracias. Luis Fernando, México tiene una tasa de desempleo del 2.4%, sí, es la segunda más baja del mundo, dicen por acá, desde Japón. Bueno, pues por lo menos es la más baja de los países que conforman o que integran la OCDE. Y vaya que eso ya es bastante, ¿eh? Eso ya es muchísimo, para ser sinceros. Y no se lo esperaba absolutamente nadie. Entonces, por eso yo les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿quién nos estaba mintiendo en realidad entonces? ¿Quién estaba dándonos, ahora sí que atole con el dedo con sus narrativas? Porque queda claro que alguien estaba engañando a las y los mexicanos. ¿Pero quién fue? Y mientras tanto, los panistas siguen haciendo su luchita por buscar apoyo internacional. ¿Por qué? Porque evidentemente en México no consiguen llenar las urnas y no consiguen el respaldo ciudadano. Ahora el diputado Germán Martínez aseguró que el PAN confía en que la CIDH va a tener interés en remediar el desastre de justicia que hay en México tras una demanda que realizó Acción Nacional y el organismo internacional aceptó. ¿Cómo afecta esto a México? ¿Cómo afectaría esta demanda a la reforma judicial o a las elecciones? Y lo más importante, ¿qué buscan hacer los panistas denunciando en organismos internacionales, buscando frenar el avance de México? Esto es lo que dice Germán Martínez. Estamos planteando una sola versión de los hechos, por así decirlo, diputado Germán Martínez. ¿Qué pasa de los que pueden defenderse de esta denuncia, de esta queja ante la Corte Interamericana? México, el gobierno de México tendría que disponer de abogados. ¿Cómo se defenderían de esta situación para entenderla? Porque es inédita, no hay un precedente en nuestro país. No, es un escrito atípico, incluso le llamamos innominado porque no tiene nombre, no es en sí una demanda como las del amparo, una queja. Sí, efectivamente, ¿qué va México, qué va a hacer? Pues México lo tiene que informar a la Cancillería tiene un embajador en la OEA que es Alejandro Encinas, eso es el representante legal, digamos, del país, de México, para que conteste lo que nosotros dijimos en 155 hojas. Que escribimos nuestra denuncia, nuestro escrito, nuestra demanda, como le quieran llamar, tiene 155 hojas donde le comprobamos a la Corte que no se están cumpliendo las sentencias y le rogamos que active la supervisión de cumplimiento de sentencia. Y ahí en el documento que le acabo de enseñar, sí, ahí dice que eso ya se fue a la unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias. Es decir, está admitido, el procedimiento está admitido y por lo tanto nosotros creemos que la Corte va a tener interés en esto y va a tratar de remediar el desastre de justicia que tenemos. Nada más basta con ver a la Corte, con ver los espectáculos que da la Corte y con esos podríamos nosotros posponer. Se puede hacer una calificación bastante rápida, además, diputado Germán Martínez, ¿no? De la capacidad de la Corte, no generalizando, pero sí por algunos actores. Y me queda un minuto, diputado, yo le agradezco mucho esta charla. Por último, ¿qué espera? ¿Qué espera como respuesta del gobierno de México? No, lo digo con toda humildad, con toda tranquilidad. Del gobierno de México, pues la verdad es que a lo mejor defienden la reforma, pero yo esperaría del gobierno de México sensatez. Yo esperaría que contestara con prudencia para revisar lo que estuvo mal de la reforma judicial y poder reformar la reforma al Poder Judicial. No pasa nada. El INSABI, que tanto querían, lo modificó el propio López Obrador. Esto para acercar la justicia, para que no sea una justicia que se venda o para que no sea una justicia de consigna, para que no sea una justicia donde el dinero mande, donde la corrupción mande y se pueda modificar de manera tranquila. Diputado Germán Martínez, gracias.
Qué curioso, ¿no? Porque en México ya vimos tiempos en donde la corrupción mandaba, vimos tiempos de ministros completamente ineficientes, pero al final del día, ¿qué es lo que dicen los datos duros? Los datos duros dicen otra cosa. La CIDH no destituye gobiernos, para empezar. Tampoco anula elecciones y mucho menos tiene la capacidad de frenar reformas constitucionales. Estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nada más puede emitir recomendaciones. La Corte Interamericana, que es otra instancia distinta, solamente interviene cuando hay casos individuales concretos y después de haber agotado todos los recursos internos. Fíjense, México reconoció la competencia contenciosa de la Corte desde 1998 y desde entonces se ha enfrentado más de 20 sentencias internacionales. O sea, no estamos hablando de la primera, evidentemente tampoco será la última. Eso sí, ninguna de estas 20 sentencias ha provocado la caída de gobiernos, ni mucho menos la cancelación de reformas constitucionales. Un partido político puede presentar escritos. Eso no suspende automáticamente ninguna reforma. Y una reforma judicial en México, ya lo vimos, requiere mayoría constitucional en el Congreso. No depende de lo que opine la CIDH. Ahora, la Cancillería responde vía la misión permanente ante la OEA. Eso es un trámite diplomático, no intervención extranjera. Esos son los datos duros. Ahora, si el PAN presenta 155 hojas ante la CIDH y habla de desastre de justicia, si confían más en Washington, en San José, que en las urnas mexicanas, la pregunta incómoda es, ¿están defendiendo los derechos humanos? ¿O están intentando judicializar por fuera lo que no pueden ganar en las urnas? ¿Es una estrategia legal o es una estrategia política internacional? Porque aquí en México no les alcanzan los votos. Y deja tú que no les alcancen los votos. Se va a poner todavía peor la situación, porque viene la reforma electoral. Ahora, todo esto es una evidencia no solamente de que no les alcanzan los votos, sino de que tampoco les está alcanzando la militancia y que la oposición está viendo muy cerca su final. Y no es que lo diga Claudia Sheinbaum, no lo dice Morena. Lo dice nada más y nada menos que Vicente Fox. ¿Cuánto tiempo de vida le das al PAN? Si no se reforma, nada, ya, se acabó. De hecho, está acabado. El PAN, el PRI, el PRD, se acabaron. No supieron manejar la enorme responsabilidad que tenían como partidos políticos. ¿Dónde están aquellos Carlos Castillo Peraza, aquellos fundadores del PAN, aquellas gentes ilustres, aquellas gentes pensantes? Necesitan reinventarse, ahora sí que como el ave fénix. Y ahí van, el PAN ya aceptó 50% de las candidaturas a que sean ciudadanas. Si no hay cochupo en eso y no hay trampa, va a ser probablemente el resurgimiento del ave fénix. Puede ser. ¿Por qué no te reafiliaste? Por hueva. Así de simple y así de fácil, Vicente Fox tiró a la basura Acción Nacional, el partido que él mismo representó, y más importante, y poner atención a lo que dice, que en Acción Nacional hacen trampa a la hora de elegir las candidaturas. Confirma Vicente Fox lo que todos nos dimos cuenta cuando eligieron a Xóchitl Gálvez. Fingieron candidaturas ciudadanas, pero en realidad, pues ellos decidieron quién iba a ganar, ¿Es preocupante? Sí. Por eso me llama mucho la atención esta parte de lo que dice Vicente Fox. Vean esto. Reinventarse, ahora sí que como el ave fénix. Y ahí van, el PAN ya aceptó 50% de las candidaturas a que sean ciudadanas. Si no hay cochupo en eso y no hay trampa, va a ser probablemente el resurgimiento del ave fénix. Puede ser. ¿Por qué no te reafiliaste? Por hueva. Por hueva. Imagínense. ¿Cuánto tiempo de vida? ¿Por dónde empezamos? Por los datos duros, evidentemente, ¿no? El PAN pasó de ganar la presidencia en 2000
de gobernar en 2006, haya sido como haya sido, a quedar en segundo lugar en 2018 y luego en tercer lugar prácticamente en 2024 en varias entidades clave. En el 2000, el PAN gobernaba 9 estados, hoy gobierna menos de esa cifra y perdió bastiones históricos, como Tamaulipas en 2022. Ahora, en la elección presidencial más reciente, la candidata respaldada por el PAN no logró superar el 40% de los votos, mientras que Morena y aliados superaron el 50%. El PRD se convirtió en un aliado histórico del PAN en los últimos años y perdió el registro nacional porque no alcanzaron el 3% mínimo requerido por la ley. Vicente Fox fue presidente del PAN del 2000 al 2006 y hoy declara públicamente que si ese partido no se reforma, se acabó. Vicente Fox admite que el PAN aceptó 50% de candidaturas, pero sugiere que hay trampa en los procesos internos. ¿A alguien le sorprende? A mí no. Es decir, un expresidente panista afirma que su propio partido está acabado y además que sus procesos internos no son transparentes. Esos son los datos duros. Y la pregunta incómoda es, si el propio expresidente del PAN dice que el partido está muerto y que hacen trampa en las candidaturas, ¿qué autoridad moral le queda a esa dirigencia para hablar de democracia interna? ¿El problema es Morena? ¿O es que el PAN nunca supo sobrevivir sin el poder presidencial y nunca aprendieron a hacer oposición por andarle haciendo al vivo y los negocios por debajo de la mesa con el PRI? Porque hay cosas que no nos están diciendo, evidentemente, ¿no? Saludos. ¿Ustedes qué opinan? Aquí yo les preguntaba en la encuesta. ¿Conseguirá el PAN frenar a México? ¿Tienen esperanza? Se ve complicado, pero participen aquí en la encuesta. Decir que el PRI no tiene pluris, pues los que hay son de alito, totalmente alito. Digamos que no tiene representación de las minorías, ¿no? Porque en todo caso, pues nada más representan a Alejandro Moreno, no representan ni siquiera al PRI en realidad. Pero tienen a Clavillazo de líder, imagínense ustedes el presunto líder del cártel inmobiliario, chulada de representantes que tienen en Acción Nacional. Con Xóchitl Gálvez nos fuimos de Guatemala a Guatepeor, perdón, pero las cosas como son. Y es que, bueno, el problema para la oposición va más allá. El problema va más allá de que simplemente los partidos que ya existen y que han sido fuertes durante décadas, el PRI y el PAN, estén a punto de desaparecer. Sino que también su problema reside en que quien ellos querían fuera su estandarte de un candidato ciudadano, quien ellos pretendían que se convirtiera pues en el candidato presidencial perfecto, no solamente ya los bateó, sino que también está perdiendo popularidad. Hoy Claudia Sheinbaum prácticamente minimizó el poder de Ricardo Salinas Pliego. Ya no aparece, ya no figura, porque sí, en efecto, lo único que se buscaba era que el señor pagara los impuestos que debía y como ya los pagó, pues miren, que haga lo que se le dé la gana, que difunda las mentiras que quiera, ya nada más le alcanza para salir en el detector de mentiras. Imagínense nosotros, particularmente el ataque permanente que recibimos de TV Azteca. Ya solo en el detector de mentiras lo sacan, porque ya no consideramos que valga la pena. Es como, digo, cuando dicen mentiras pues hay que decirlo, ¿no? Pero la gente es muy inteligente hoy, ya no es lo mismo que antes. Entonces, me parece que es importante que se garantice el derecho de las audiencias. Hay sus diferencias y es mejor que haya libertad de expresión, es mucho mejor, siempre. Y que haya libertad del debate también. Sí, precisamente, ¿qué pasa cuando la libertad de expresión que usted habla? Pues es que al final del día el empresario que pretendía marcar agenda política, pues hoy se está enfrentando a resoluciones fiscales firmes. No logró colocar a su proyecto político en el poder.
su influencia electoral tampoco se está traduciendo en votos suficientes. Y esos son los datos duros. Y la pregunta incómoda es, si el poder real se mide en votos y en sentencias firmes, ¿cuánto poder político le queda realmente a quien no puede ganar en las urnas y terminó viéndose obligado a pagar lo que debía? ¿Salinas Pliego era un líder opositor o nada más un amplificador mediático con fecha de caducidad? ¿Será que se atreva a lanzarse como independiente rumbo al 2030? Ya lo veremos. Dice, llegó una tía panista, ¿dónde está la tía? No me la borres, mi queridísimo Ángel, no me la borres, porque sí nos gusta mucho el debate. Dice Notillas, una chayotera más, dice Yasmín Bermúdez. Buenos argumentos, buenísimos los datos que nos trae aquí Yasmín. Nada de datos duros, ninguna información, algo que sorprende. No, mira, denostaciones, como saben hacerlo las tías pianistas. Un abrazote, mi querida Yasmín, no hagas tanto coraje, no hagas tanto coraje. Te voy a enseñar ahorita más información que no te va a gustar, entonces te invito a que te quedes, que te pongas cómoda, que comentes. Mira, aquí van a aparecer tus comentarios, ¿verdad, Ángel? Ya llegué, ya desde Zamora, Michoacán, un abrazote hasta Zamora, Michoacán. ¿Desde dónde me están viendo ustedes? Déjenmelo aquí también en los comentarios. Y por supuesto, si eres una tía prianista, también platícame tu punto de vista. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando el día de hoy? ¿Por qué? Porque el hecho de decir que el PAN está en la ruina, pues no es algo que esté diciendo yo, lo dice Vicente Fox, ¿no? El decir que Ricardo Salinas Pliego pues ya no tiene poder, no es algo que diga yo, es algo que se ha visto reflejado en el debate nacional. Y si encima vemos a Acción Nacional defendiendo a Cabeza de Vaca y luego a Karime Macías, nos queda claro porque Vicente Fox dice que Acción Nacional va rumbo a la ruina. Escuchemos esto que dice Sergio Gutiérrez Luna. A diferencia de lo que hace el PAN, defender a Cabeza de Vaca y ahora a Karime. No lo estamos la verdad, defendiendo. Defendiste a Karime ahorita, no, defendiste a Cabeza de Vaca y a Karime. El asunto desvió de 112 millones de pesos. No, a ver, que pero se además, que sea pero que además, castigar, no, sí los defendiste. Expuso las circunstancias que defendiste existen. a Karime y defendiste a Cabeza de Vaca. A veces resultaba ilógico que el PAN siguiera defendiendo a Cabeza de Vaca, pero pues lo que no suena lógico, suena metálico. Cabeza de Vaca es un gran corruptor y eso es lo que están defendiendo ustedes. Esa parte, esa es la gran diferencia, y así pasó con García Luna y siguieron sin reconocer el tema de García Luna. Y aquí la presidenta lo ha hecho con mucha claridad. Cuando alguien cometa un ilícito se va a actuar y hay ejemplos. A diferencia de lo que hace el PAN. Y es que, vaya que hay ejemplos, porque sí, Acción Nacional nos ha dado clases magistrales de cómo defender lo indefendible. Y cuando ya están en el hoyo, simplemente deciden voltear a otro lado. ¿Por qué? Porque en Acción Nacional no solamente es que tengan a Cabeza de Vaca, que bueno, tiene derecho a la presunción de inocencia, no. En Acción Nacional tienen a García Luna, que no les gusta que se mencione, pero jamás han ofrecido disculpas por Genaro García Luna. En Acción Nacional tienen a personas, a funcionarios públicos, exalcaldes, mano derecha de Jorge Romero, hoy dirigente de Acción Nacional, en la cárcel o bajo investigaciones por el cártel inmobiliario. Un cártel inmobiliario que sí existe, que no es un invento de Morena y que tiene a funcionarios panistas en prisión. Acción Nacional tiene exgobernadores también en prisión, vinculados con la delincuencia organizada. Pero se hacen los indignos y ahora le cuelgan la bandera de perseguido político a Cabeza de Vaca. Y ni qué decir también, del fuero que le regalaron nada más y nada menos que a Ricardo Anaya. El PAN hoy tiene menos gubernaturas que en su punto más alto de 2016, cuando llegó a gobernar 11 estados. Y ahora Acción Nacional sale en defensa. Pero una defensa real, No estamos hablando de que Acción Nacional dice, ay, no, pues hay que respetar la presunción de inocencia de Cabeza de Vaca. No. Le dieron hasta un puesto en Estados Unidos. Un exgobernador con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y lavado de dinero, según resoluciones judiciales.
Y ahora hasta defienden a Karime Macías, señalada por desvíos millonarios en el sexenio de Javier Duarte, cuyo caso fue solicitado en procesos de extradición. Y si le sumamos Salinas Pliego, ¿no? Con litigios fiscales por miles de millones de pesos por el SAT, confirmados en distintos tribunales. Y aún así, parte de esa oposición apuesta a que figuras con expedientes judiciales o fiscales sean su estandarte moral. Esos son los datos duros. Y la pregunta incómoda: si el propio expresidente panista dice que su partido va rumbo a la ruina, si defienden a políticos con órdenes de captura, a exfuncionarios acusados de desvíos millonarios, ¿de verdad el problema o el narcopartido es Morena? ¿O el problema es que la oposición no tiene hoy una sola figura limpia y competitiva para poner sobre la mesa? Porque una cosa es el discurso y otra muy distinta son los expedientes. ¿Ustedes qué dicen? Dice, cuando llegó Fox, que solo hablaba con mentadas, creyeron que la fórmula con Xóchitl iba a ser lo mismo, asumiendo que el pueblo votaría pues por este personaje. Y no pasó. Pues sí, es que, miren, la verdad y la realidad de las cosas es que la gente tuvo una pésima experiencia con Vicente Fox, su mala habladuría y que si candidato ciudadano, nos dieron a tole con el dedo. Digo, yo todavía no votaba, ¿verdad? Pero queda claro que fue un fracaso Vicente Fox. Y era obvio que no iba a funcionar ya el esquema de Xóchitl Gálvez, pero aún así decidieron apostarle y terminaron en ridículo. Saludos hasta Zamora, Michoacán, Elena desde Houston, Texas, para Juan también, hasta San Luis, Río Colorado, Regina, muchísimas gracias, del sur de Sonora para Hielero, Waterbury, Connecticut, Estados Unidos. Saludos, Toluca, hasta San Antonio, está más fácil San Antonio, Texas. Álvaro, no, es que no sé cómo se pronuncia Connecticut, así lo voy a pronunciar. Total, ¿qué puede pasar? Ustedes desde dónde me están viendo, hasta Cancún, México, qué envidia, un abrazote, muchísimas gracias. Bueno, ahora vámonos con otro tema, porque están esperando todavía que a México le vaya mal y parece ser que se van a quedar sentaditos. Empezaron a armar una fiesta cuando Donald Trump anunció que impondría aranceles a México y a otros países del mundo, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser que no solamente no se cumplieron las ilusiones de la derecha mexicana, sino que a Donald Trump le está saliendo el tiro por la culata. Parece ser que Donald Trump se metió a una especie de autogol, porque el exceso de aranceles impuestos por Donald Trump está ocasionando que para los estadounidenses todo salga más caro y al parecer en economía tampoco van tan bien, ¿eh? A Trump le salió el tiro por la culata con sus aranceles. Sí, el plan era castigar productos extranjeros, pero según un informe de la Reserva Federal de Nueva York, el aumento de estos aranceles los están absorbiendo casi por completo los consumidores de Estados Unidos. Ya sabes, suben los impuestos a lo que entra y suben los precios dentro del país. En palabras simples, se compra más caro en su propio supermercado. Incluso el propio Trump ha reconocido que estas medidas pueden causar dolor económico a los estadounidenses, pero dice que vale la pena. Mientras tanto, otros países responden con más aranceles y empieza el clásico efecto dominó de la guerra comercial. En conclusión, los aranceles pensados para golpear afuera terminaron golpeando dentro. Un autogol económico que entrará en cámara lenta. ¿Qué opinas? ¿Estrategia brillante o un tiro en el pie? A Trump. ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue una gran estrategia la de Donald Trump o de plano sí la regó y se están metiendo el pie solitos? Estados Unidos anunció aranceles generales a productos importados, incluidos socios comerciales estratégicos, como México. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Estamos hablando de más de 800,000 millones de dólares en intercambio anual. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. Y cuando se imponen aranceles, el costo lo paga el importador. Y ese costo termina trasladándose al consumidor. En ciclos anteriores de aranceles, acero, aluminio, productos chinos, estudios del propio mercado estadounidense estimaron aumentos directos en precios al consumidor y pérdidas del poder adquisitivo.
Si se encarecen autopartes, acero, productos agrícolas o manufacturas intermedias, evidentemente se encarece la producción interna de Estados Unidos. Fíjense, México forma parte de cadenas integradas bajo el TEMEC. Entonces, castigar a México implica impactar directamente a empresas estadounidenses que dependen de insumos mexicanos. ¿Y qué tenemos? Inflación más alta, tasas de interés altas, pues eso se traduce en un menor consumo, ¿no? Y cuando el consumo baja en Estados Unidos, el impacto ya no es ideológico, es económico. Y la pregunta incómoda: si los aranceles terminan encareciendo productos para los propios estadounidenses, si México sigue siendo su principal socio comercial, si las cadenas productivas están integradas, ¿quién se está metiendo el autogol? ¿México o el que decidió jugar solito contra su propia economía? Porque una cosa es el discurso nacionalista y otra muy distinta es la aritmética comercial. Y ahí pareciera ser que Donald Trump le está fallando. Y ahora, ¿qué es lo que se espera? Lo que se está esperando es que se cancele el Tratado de Libre Comercio. Están ansiosos y frotándose las manos para que Estados Unidos anuncie la cancelación del TEMEC. Bueno, pues se reavivaron los rumores después de que se anunciara que México iba a tener como que una reunión con Canadá. Marcelo Ebrard dice que no se tiene pensado en un plan B, sino en simplemente fortalecer a México. Escuchemos lo que dice Marcelo Ebrard. Bueno, pues ya nos había adelantado aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respecto a la reunión que tendría con empresarios canadienses para construir un plan de acción bilateral que será presentado en el segundo semestre, dice aquí el Financiero, para fortalecer la integración económica en la antesala de la revisión del Tratado de Libre Comercio, bueno, el TEMEC. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a sus... Sí, en efecto, cuando vino el primer ministro Carney, tuvo una reunión con la presidenta Sheinbaum y hubo varios acuerdos para tener un trabajo conjunto. Y uno de ellos, el más importante, es que aceleremos inversión y comercio, y para eso necesitamos invitar al sector privado, evidentemente. Entonces, la misión que ahora está en México, más o menos vienen como 400 empresas de muy diferentes sectores y de muy diversas regiones de Canadá. Vienen también 2 ministros, adicionalmente a Dominique LeBlanc. Híjole, ¿sabes qué? ¿Me ayudan, por favor, con el secretario? Porque sí, yo lo quiero escuchar al menos. Bueno, pues Marcelo Ebrard destacó que nuestra relación con Canadá creció nada más y nada menos que 12 veces, que se fortalecieron sectores clave como minería con refinación y procesamiento, farmacéutico, incluida la producción de vacunas, autopartes, aeronáutico, inteligencia artificial y agroindustria. Dijo que van a ir a Canadá con empresas de México, pero también medianas, no solo grandes empresas, tratando de reflejar toda la diversidad de nuestro aparato productivo. En seguridad, Dominique LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá, planteó que haya más contacto entre las instituciones y las Fuerzas Armadas, la Policía Montada y la Policía de México, tanto de Canadá como de Estados Unidos, como de Canadá y de México, pues. No es un proyecto alternativo al TEMEC, sino es algo además del TEMEC. Otra parte que es Dominique LeBlanc, que es el ministro que ve comercio, otros 2 ministros, Agricultura, Innovación e Infraestructura, y vienen 400 empresas de muy diversos sectores. Desde luego minería, que ha sido la que tradicionalmente tiene más vínculo México con Canadá, pero en esta ocasión vienen empresas de farmacéutica, aeronáutica, de inteligencia artificial, muchas empresas también de agropecuarios. Entonces, vamos a tener como 2,000 reuniones B2B entre empresas de Canadá y empresas de México. Van a estar aquí, también van a ir a Monterrey. Y esperamos que con esta primera misión, que nosotros sabremos de corresponder más adelante, nosotros vamos al Canadá. Estamos por que nos define la fecha, la propuesta del primer ministro Carney. Entonces iremos a Canadá también con empresas de México, también medianas, no solo grandes empresas, tratando de reflejar toda la diversidad de nuestro aparato productivo. En síntesis, ¿por qué hacemos esto?
porque México y Canadá tienen un potencial de crecimiento muy grande en su relación. En los últimos años, lo que va de este siglo, nuestra relación con Canadá creció 12 veces, es decir, es una de las relaciones donde tienes una dinámica de crecimiento más importante en términos de inversión. Es el tercer inversionista en México y ya empieza a haber inversiones mexicanas relevantes también en Canadá, incluso minería. Ah, sí. Hay una mina que compró una empresa mexicana en la provincia de Quebec. Entonces, y también hay una integración logística muy grande por vía férrea y ahora también cada vez más por vía portuaria. Entonces, hay un campo de crecimiento muy grande. Ambos países queremos que crezca lo más posible. Es beneficiosa para las dos partes. Nosotros propusimos ver todo lo que es farmacéutica. Canadá tiene una plataforma importante en esa materia. Nosotros queremos crecer en nuestra capacidad de producción. Se acaba de anunciar por la presidenta Sheinbaum el convenio con Moderna, lo cual... Y es que, a ver, vámonos a los datos duros. El TEMEC está vigente desde el 2020. La revisión formal es en 2026. Eso no significa una cancelación automática. En el comercio trilateral estamos hablando de más de 1.5 billones de dólares anuales. México es el primer socio comercial de Estados Unidos en varios trimestres recientes. Más de 400 empresas canadienses en una misión económica a México, es lo que está anunciando Marcelo Ebrard. La relación México-Canadá creció 12 veces. Hay sectores integrados, minería, autopartes, farmacéutica, entre otros. No es un plan B, es un fortalecimiento previo a la revisión. Ahora, ¿quién está más interesado en que se cancele el TEMEC? ¿Washington o la oposición mexicana? Porque los billones no se rompen con berrinches, ¿eh? Pero pareciera ser que los más interesados en romper con el TEMEC no es Donald Trump, no es Estados Unidos, es la oposición aquí en México. Qué curioso, ¿no? Que siguen queriendo y esperando que le vaya mal a México, lo más mal que se pueda. Y al final del día, todo se revierte. Como diría mi mamá, botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Todo se les regresa, y peor, ¿eh? Fíjense, otra vez Vicente Fox ahora asegura que Claudia Sheinbaum, a pesar de ser científica, no está preparada para llevar una buena administración. Escuchemos lo que dice Vicente Fox, porque a mí me parece como que se está describiendo a sí mismo y como que hasta se mordió la lengua varias veces. Morena no da resultados. Presidente, a ver, tú dejaste tu gobierno y dejaste a México en el lugar 12. Hoy México está en el lugar 15. Dejaste a tu gobierno con una deuda muy manejable y estos cabrones ya la duplicaron en 7 años. Perdón en español, ¿qué pedo con todo esto? ¿A dónde vamos? Pues mira, es que gobernar no es enchilame otra. Gobernar tiene que ver con profesionalismo, con técnicas y tecnología, tiene que ver con conocimientos administrativos, conocimientos operativos, tiene que ver con llevar las riendas del caballo en el sentido correcto. Y lo que tenemos es aventureros de la política que simple y sencillamente no se prepararon, no estudiaron, no conocen, a pesar de ser científica, lo que es una buena administración, lo que es buena gerencia. Y no lo digo en términos de negocios, lo digo en términos de un país necesita exactamente lo mismo, necesita planeación estratégica, necesita disciplina financiera, necesita impulso económico, necesita emprendedurismo y promoción, y todo esto pues lo han ido desapareciendo. El CIDE mismo, que era la fuente del nacimiento de grandes ideas para México, de buenos procesos públicos, va a la basura, y así sucesivamente. Entonces, yo veo la diferencia total y absoluta, que es un verdadero abismo, en aventureros que piensan, como dijo López Obrador algún día, que es muy fácil gobernar, que es enchilame otra. Qué equivocado está. Gobernar tiene que tener muchas características profesionales.
Bueno, y ahora hasta Vicente Fox cita a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dice que gobernaban o que pensaban que gobernar era simplemente llegar a improvisar, y es que eso parece ser que fue lo que hizo Vicente Fox cuando él gobernó, y peor todavía, ¿no? Lo que querían hacer nada más y nada menos que con Xóchitl Gálvez. Vámonos a los datos duros. El crecimiento promedio del PIB con Fox fue de 2.3% anual. El promedio mundial en ese periodo estaba arriba del 3.5%. Pero Fox no prometió un 2.3%. Prometió un 7% de crecimiento anual que nunca ocurrió. En su sexenio, México cayó del lugar 9 al 14 en competitividad. La deuda pública como porcentaje del PIB en el 2000 estaba en alrededor del 20 al 22%. Y en 2006 terminó con cerca de 29% del PIB. No fue cero deuda. Y la pobreza en 2006, más de 45 millones de personas, según el Coneval, terminaron en la pobreza. Disciplina financiera, dice Vicente Fox. El Fobaproa o el IPAB heredado terminó costando más de $1 billón en pagos acumulados. Y qué decir de los amigos de Fox, un financiamiento irregular documentado por el IFE. Los escándalos Vibriesca, los de Marta Sagún, los desvíos en Vamos México. Y ahora viene a hablar de aventureros sin preparación. Digo, es que Claudia Sheinbaum es una doctora en Ingeniería Energética por la UNAM. Tiene un premio Nobel compartido como parte del IPCC. Es ex jefa de gobierno con finanzas calificadas por Fitch y Moody's como estables. Esos son datos duros. Ahora, ¿quién dejó de crecimiento mediocre? Más deuda, más pobreza. ¿La científica o el gerente que prometía 7% y entregó 2%? Fox criticará por memoria corta o por espejo. Porque les preguntaba yo acá en el chat a todos ustedes y les decía, aquí en la encuesta, ¿quién ha sido mejor presidente? ¿No? En todo caso. Y hablamos nada más entre Fox y Claudia Sheinbaum porque pues son los que se están mencionando o es lo que menciona Vicente Fox. ¿Quién ha sido mejor presidente? ¿Vicente Fox en 6 años? ¿O Claudia Sheinbaum que lleva 1 año y cachito apenas gobernando? ¿Quién crees tú que ha hecho mejor su trabajo? Si tuvieras que elegir uno solo, ¿a quién elegirías? Porque parece ser que les hace falta un baño de realidad, por no decir un baño de pueblo, ¿no? Dice, mandar un superchat por escuchar a Fox. ¿Es en serio, Alexandra? Está muy enojada por escuchar a Fox. Es para echarnos la botana, no te enojes, hombre. No te enojes, participen en la encuesta, opinen, que eso es lo importante. Si tuvieras tú enfrente a Vicente Fox, ¿qué le dirías? Porque de eso se trata. De que se den cuenta de lo que realmente la gente piensa o cree. ¿Qué le dirías tú a Vicente Fox si lo tuvieras enfrente? Porque se me hace que hay muchas cosas que reclamar, ¿no? Al respecto. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum le da un golpazo a Televisa, ¿sí? Resulta que desde Televisa se emitió un reportaje en donde acusaban a Páez Varela como de corrupción o de que se había enriquecido ilícitamente. Bueno, Páez Varela sacó documentos, sus documentos personales, los exhibió. Habló directamente a Televisa pidiendo pues que se mostrara, ¿no? Su versión, pidiendo su derecho de réplica, enviando un comunicado para que se presentara en Televisa y jamás lo hicieron. Bueno, pues Claudia Sheinbaum ya salió a respaldarlo ante las mentiras y difamaciones de la que parece seguir siendo una empresa que se dedica a construir montajes. Y aprovecho para enviarle un saludo aquí a Alejandro Páez. Pareció muy injusta la acusación que se hizo. Conocí a Alejandro cuando fui delegada de Tlalpan, me lo presentó Iván Escalante, que entonces estaba en comunicación. Conocí el lugar de Sin embargo, donde trabajaba él, todavía no estaba, yo creo que el YouTube era un portal
un lugar muy modesto. He ido a entrevistas con ellos, ahora no como presidenta, pero también es un lugar muy modesto. Y considero que Alejandro es una persona honesta y tiene sus opiniones en algunas. La mayoría coincidimos, en otras no importa, pero es un gran periodista. Entonces, mis saludos y mi solidaridad con él. Muchas gracias. Y aprovecho para enviarle un saludo aquí a Alejandro Páez. Pareció muy injusta la acusación que se hizo. Conocí a Alejandro cuando fui delegada de Tlalpan, me lo presentó. Pues así las cosas, ¿no? Así las cosas, se siguen desmontando las mentiras, se sigue en este embate y también lo que continúa todavía dando debate nacional, lo que sigue sobre la mesa es el libro de Julio Scherer, que ya salió, ya empezó a dar entrevistas, ya empezó con su gira de medio, evidentemente pues hay muchas declaraciones. Claudia Sheinbaum no solamente dijo que no iba a leer ese libro, sino que ahora le preguntaron si ella consideraba necesario que la Fiscalía General de la República investigue a Julio Scherer. Tanto del gobierno estadounidense también como de algunos otros partidos de oposición en contra de Morena por vínculos con el narcotráfico. De hecho, también en el libro de Julio Scherer hay algunos señalamientos al respecto. Quería preguntarle si usted considera que sería deseable que la Fiscalía investigue a Julio Scherer, tanto estuvo él como consejero jurídico en el gobierno anterior. Pues no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Pues se enojan cuando hablamos de Calderón. La única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron 6 años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad, vinculado con el narcotráfico. Cuando la Casa Blanca publica, cuando llega Trump, de que México tiene relación con el narcotráfico, la única prueba que muestran es García Luna. No hay otra. Entonces, si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público vinculado con la delincuencia organizada o por corrupción, tiene que actuar. Así se actúa en el caso del presidente municipal de Tequila o en los presidentes municipales del Estado de México, hace ya prácticamente 1 año. Así se actuó, se encuentra y prueba, se actúa, 0 impunidad. Pero de ahí a lo que, repito, no, ni he leído ni voy a leer el libro. A que la Fiscalía tiene pruebas, se presentan pruebas de alguna persona, adelante, y que se actúe. Nosotros no protegemos a nadie, ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo y actuamos con honestidad y responsabilidad siempre. Y ahora hay quienes empiezan a decir o a difundir la narrativa de que el libro de Julio Scherer es el principio del fin de Morena. Sí, dicen que el libro de Julio Scherer es el inicio de la guerra rumbo al 2030, que ahí es donde van a sacar toda la información en contra de Morena y en contra de la 4T. La pregunta del millón es, ¿el libro de Julio Scherer de verdad es el inicio del fin de Morena? ¿O será que primero desaparece el PRIAN antes de que desaparezca Morena? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que este libro va a desatar la guerra rumbo a 2030? ¿Qué va a pasar entonces? Indignados los intelectuales que no quieren leer un libro, dicen por acá. Sin duda, Claudia Sheinbaum es mejor que Vicente Fox, claro. Saludos hasta Celaya, Guanajuato. Muchísimas gracias. Un abrazote. ¿Tú desde dónde me estás viendo? Acuérdate de dejarme aquí en los comentarios tus opiniones, desde dónde me estás viendo y contestar las encuestas. Y ahora sí, vean nada más lo que pasó. México
batea a los Estados Unidos. No, no es broma. México decidió no participar en la Junta de la Paz de Donald Trump. Claudia Sheinbaum revela la razón y lo más importante, otros países han rechazado participar en la Junta de Paz de Donald Trump y han sido duramente criticados por el presidente y por Estados Unidos. Pero México no. A México le pidieron que si por favor podían asistir, aunque sea nada más como observadores. Que por favor manden a alguien, aunque sea nada más de observador. Pero aún así dicen que Estados Unidos va a romper relaciones comerciales con México y que Donald Trump va a detener a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, cuando prácticamente suplican por tener la presencia de México en la Junta de Paz. Vean lo que dice Claudia Sheinbaum. Si aceptaba o no la invitación de Donald Trump a su grupo de paz. Ya enviamos el comunicado. En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos estados, ¿no? De Israel y de Palestina, y no está planteado así en el encuentro. Se está planteando que vayamos como observadores, entonces probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, nuestro embajador en Naciones Unidas de observador. Pero esa fue la respuesta que di. Pero a su participación directa es un no. No. Le agradezco, presidente. Sí. Buen día. Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores, y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador. Fíjense nada más la importancia que sí tiene México y sí tiene la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel internacional, aunque quieran hacer parecer que no es así. Ahora, otro dato curioso, antes de que empiecen a decir que Claudia Sheinbaum, que la ideología política, bueno, México reconoce oficialmente al Estado de Palestina desde el 2011. No empezó ni con López Obrador o es una idea de Claudia Sheinbaum. Desde el 2011 México reconoce al Estado palestino, así tal cual. México votó a favor del reconocimiento de Palestina como Estado observador en la ONU en 2012, antes de López Obrador, antes de Claudia Sheinbaum. La Junta de Paz convocada por Donald Trump no incluye la representación formal del Estado palestino. Y la invitación a México pues fue ahora para asistir como observador. Más de 15 países ya han rechazado participar en ese formato sin presencia de ambas partes. Y es que en reuniones previas impulsadas por Trump en Medio Oriente, países que rechazaron asistir fueron señalados públicamente por la Casa Blanca. Pero México no recibió advertencia diplomática ni una sanción tras su postura. El comercio bilateral México-Estados Unidos ya superó los 798,000 millones de dólares en 2025. México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Más del 16% de las importaciones totales de Estados Unidos provienen de México. Estados Unidos depende de México en sectores estratégicos, el automotriz, agroindustrial, manufactura avanzada y energía. La pregunta del millón: si realmente México estuviera aislado, si Estados Unidos estuviera listo para romper relaciones, entonces ¿por qué insisten en que cuando menos les manden a un observador? ¿Quién necesita más de quién en este momento? Ahí se las dejo. ¿Quién necesita más de quién? ¿Qué dicen? Dice, eso quisiera la oposición, dice Alexandra, un saludo desde Iguala Guerrero. Saludos, César, muchísimas gracias. Armando, se indignó Aristegui porque la presidenta se negó a leer el libro, ándale. Sí la vi, sí la vi, muy enojada. Muy enojadísima, muy indignada, porque Claudia Sheinbaum dijo simplemente pues que no iba a leer el libro, y es que cada quien tiene derecho a leer lo que se le venga en gana. Pues imagínense, es la presidenta de México, digo, antes si tiene tiempo de leer, nada le resulta, y siguen con lo mismo. La oposición tiene que agarrarse del libro de Scherer, porque no tienen de otra, No tienen votos, no tienen militancia, no tienen proyecto de nación. ¿Qué más hacen? Agarrarse del libro de Julio Scherer. Y es que
Los escándalos en la oposición son interminables. Gobernaron durante más de 70 años. Y claramente en esos 70 años no revelaron toda la cochinada que traían al interior del gobierno. Y conforme avance el tiempo, aunque ya no quieran que hablemos del pasado, pues seguimos enfrentando casos de corrupción de esos gobiernos y que representan a estos partidos que quieren volver al poder. Es el caso ahora de Karime Macías. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va a enviar un reclamo a Reino Unido por haberle dado asilo político a una mujer que, dice Claudia Sheinbaum, está acusada de fraude y corrupción. Veamos. Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo, porque luego se olvidan de lo que fue el PRIAN. Fue porque ya, bueno, sigue existiendo, pero ya muy disminuido. Pero esto es el PRIAN, la esposa de un gobernador que repite varias veces: sí merezco abundancia. Imagínense nada más. Entonces, esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento. Sí, de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos. Presidente, preguntarle qué... Fíjense, Karime Macías fue presidenta del DIF de Veracruz del 2010 al 2016. Es la exesposa o la esposa del exgobernador priista Javier Duarte, hoy preso, sentenciado a 9 años por asociación delictuosa y lavado de dinero. La Fiscalía de Veracruz acusa a Karime Macías de un desfalco de más de 112 millones de pesos a través de contratos simulados al DIF estatal. Fue detenida en 2019 en Londres con fines de extradición, pero luego en 2022 una corte británica rechazó su extradición argumentando riesgos procesales. México presentó recursos legales, solicitudes diplomáticas posteriores y Reino Unido le otorgó protección legal mientras se resolvía su situación migratoria. El desfalco total documentado durante el gobierno de Duarte en Veracruz supera ya los 60,000 millones de pesos, según auditorías federales. Esos son los gobiernos del PRI. Esos son los gobiernos del PRI que sí sabe gobernar. Veracruz fue uno de los estados con mayor número de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación durante ese sexenio. Entonces, si el PRI gobernó más de 70 años diciendo que sabía administrar, si hoy sale Alito Moreno y todos los priistas a decir es que nosotros sí sabemos gobernar, ¿cómo es que seguimos encontrando desfalcos multimillonarios de los priistas cuando gobernaban años después? ¿Esto es una persecución política o simplemente las consecuencias legales que ya alcanzaron a quienes antes eran intocables? El mismo caso de Cabeza de Vaca y de otros tantos, ¿no? Que luego andan ahí lloriqueando. Pero yo repito, de verdad, si el PRI sabe gobernar, si el PRI era mejor que Morena, si el PRI inventó el hilo negro, ¿por qué todavía seguimos hablando de sus desfalcos? ¿Por qué seguimos descubriendo su corrupción? ¿Por qué se siguen deteniendo funcionarios priistas vinculados con desvío de recursos y hasta con la delincuencia organizada? Dice por acá otra vez, Europa cae en el oscurantismo. Saludos de Olegorio, muchísimas gracias por el superchat, $10, muchísimas gracias. Quieren volver al poder pero a robar más, nomás para eso quieren,
Nada más para eso quieren volver al poder. Para llenarse ahora sí los bolsillos a manos llenas, porque con Peña Nieto se los llenaron los bolsillos. Pero parece ser que no fue suficiente. Noticiosos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen? Suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas como siempre lo hacemos. Te invito a que me escribas aquí en los comentarios tu opinión, como siempre te voy a estar leyendo y te voy a estar contestando. Así es que déjame tus opiniones y tus comentarios. Yo soy Yasira Handal y en un ratito más ya sabes que te voy a estar esperando con más información. Gracias, mi querido Ángel de Olegorio, por la moderación y el apoyo incondicional en cada transmisión. Y a los primeros comentarios también, miren rápidamente, regresamos. Edward, Salvador, gracias. Lulú, gracias a los primeros en llegar en esta transmisión. Los voy a estar esperando en la próxima también para que sean los primeros en dejar ahí sus saluditos. Yo soy Yasira Handal. Bye bye.